el cual se da en un circuito en serie. Esto quiere decir que únicamente es en esta parte del circuito. ¿Por qué? Porque una de sus características es que como va pasando el voltaje a través de cada resistencia se va disminuyendo el voltaje. O sea, esto es porque se recordará que el voltaje al ir pasando por cada resistencia, la resistencia lo que hace es ir oponiéndose al paso del voltaje. Por eso es que cada que pasa se va a ir consumiendo en una de cada de esas resistencias. En este ejemplo tenemos la fuente de alimentación de 5 voltios, una resistencia de 1 kilo ohm, la resistencia 2 que es de 470 ohms, resistencia 3 que es de 100 ohms. Aquí primeramente se ve como el voltaje viene de 5 voltios, viene en positivo. ¿Por qué? Porque aquí se ve cómo está polarizada nuestra fuente. Aquí se ve cómo las resistencias se van sacando. Para sacar un divisor de voltaje es como una fórmula, por si se quiere ver así, que es el voltaje en la resistencia X es igual a Rx sobre la resistencia equivalente por el voltaje. Aquí la resistencia Rx significa que es el voltaje en la resistencia X, puede tomar cualquier valor, ya sea nuestra resistencia 1, resistencia 2 o resistencia 3. Eso va a ser nuestra Rx, el valor que tengamos en esa resistencia. De ahí se va a sacar una resistencia equivalente. Aquí la resistencia equivalente se va a tomar como en circuitos en serie. La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Aquí obviamente solamente tenemos 3, pero pueden ser n cantidad de resistencias. En serie siempre va a ser así la suma de las resistencias. Eso va a ser igual a la resistencia equivalente. Ok, entonces en el primer caso tenemos que el voltaje en la resistencia 1 va a ser a que nuestra Rx va a tomar este lugar, que va a ser 1 kilo ohm sobre nuestra resistencia equivalente. En este circuito nuestra resistencia equivalente va a ser de 1 kilo ohm más 470 ohms más 100 ohms. Esto nos va a dar una resistencia equivalente de 1570 ohms. Ok, entonces aquí nuestro voltaje en resistencia 1 va a ser 1 kilo ohm entre 1570 ohms. Ok, y lo vamos a multiplicar por los 5 volts. Aquí obviamente nuestras ohmios se van con estos y nuestro resultado va a estar dado en volts, que va a ser el voltaje consumido por la resistencia 1. Esto nos da un valor de 3.18 voltios. Este va a ser el primer voltaje que va a ser consumido por esta resistencia. Esto nos dice que los 5 voltios vienen por aquí, pero al pasar por esta resistencia es lo que se va a consumir. Después va a ser dado nuestro voltaje en la resistencia 2, va a ser igual a los 470 ohms sobre igualmente la resistencia equivalente, que sigue siendo la misma de 1570 ohms, e igualmente por los 5 voltios. Esto va a ser igual a que los 470 entre los 1570 se van y obviamente nuestro resultado va a seguir siendo en volts. Y esto nos da un valor de 1.49 voltios. Asimismo, nuestro voltaje sigue pasando y la resistencia sigue consumiéndose. Perdón, el voltaje sigue consumiéndose a través de la resistencia. De ahí el voltaje en la resistencia 3 está dado por los 100 ohms sobre los 1570 ohms, que van a ser la resistencia equivalente igual, multiplicado por nuestros 5 voltios. Esto nos va a dar 0.31 volts. Ok, entonces estos resultados que están aquí es lo que se va a ir consumiendo al pasar dichas resistencias. De ahí tenemos que la resistencia total o la resistencia tiene que ser voltajes en la resistencia, o el voltaje total es el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje
en la resistencia 3. Esto es igual a como lo tenemos aquí, es de 4.98 volts, que esto es aproximadamente 5 volts. Esto es ¿por qué? Porque se recuerda que, bueno, en los cálculos se pueden manejar matemáticamente, se pueden manejar números, redondear a la siguiente cifra para tener un resultado más exacto. Pero realmente en la práctica en electrónica, en cualquier circuito que se vaya a armar, primeramente no siempre se van a tener estas resistencias. ¿Por qué? Porque por X o Y razón tenemos una quizá de 470 ohms, pero a lo mejor nos puede dar una resistencia de, no sé, quizá 460, 465, no va a ser exacta. Entonces, ahí es como también como que se van perdiendo esos decimales, pero como se ve, el resultado siempre va a ser lo más cercano posible, va a variar muy poco. Este divisor de voltaje, como ya se mencionó anteriormente, únicamente va a ser en este tipo de circuitos. Cualquier circuito que esté conectado en una forma de serie, va a ser así, conectado, va a ser analizado en ese divisor con divisor de voltaje, ya que el divisor de voltaje únicamente es aquí, en ese tipo de circuitos. Para un divisor de voltaje es mejor verlo en un circuito de serie como el que tenemos aquí marcado, el cual está conformado por una resistencia ya en físico, una resistencia de kilo, de 470 y de 100 ohms, conectado a una fuente de voltaje de 5. Entonces, conectándolo, si queremos medir el voltaje de todas las resistencias, lo único que hago es poner mi punta en la primera resistencia y en la última, y nos da el voltaje total que sale de la fuente, que son de 5 voltios. Bueno, para terminar con esto referente al divisor de voltaje, vamos a proceder a realizar la simulación en el programa de Multisim. Para empezar, lo que tenemos que hacer es buscar, insertar los componentes que necesitamos, que vienen siendo resistencias. Clicamos en el icono que tiene forma de resistencia. Le damos doble clic para poner la resistencia y aquí se coloca. Pondremos otra de 100, pero nosotros necesitamos una de 470. Ahora, para una mejor comprensión del circuito, sugerimos ordenarlo de la forma en que se ordena en el diagrama de la libreta. Para colocar nuestra fuente de voltaje, lo que tenemos que hacer es ir a la parte con el símbolo de tierra, dar clic y buscar lo que nosotros estamos buscando. En este caso necesitamos una fuente de corriente directa. Ahora, lo que necesitamos hacer para comprobar el divisor en este caso de voltaje, ya que vamos a hacer un circuito en serie, tenemos dos opciones para revisar el voltaje. En este caso vamos a colocar 3 voltímetros, como verán he colocado dos horizontales y uno vertical. Conectamos cada componente a través de cables y con eso ya tenemos el circuito para rechecar nuestro divisor de voltaje. Se preguntarán si podemos checar el voltaje total de la suma. Sí, solo que tendríamos que eliminar esto, damos clic y damos en suprimir, luego colocamos de nuevo otro voltímetro, como podremos checar el voltaje total que corre a través de toda esta zona. Entonces, para ya nomás checar nuestras mediciones y nuestros valores calculados, tenemos que darle aquí clic en play, esperamos unos segundos y aquí es cuando aparecen nuestros valores medidos por el programa.